tardes. No voy a usar el micrófono, así que como estamos cerca, creo que deberían utilizarme. Me avisan si de pronto subo un poco más la voz. Al final y en medio del espacio vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. También al final un sorteo por parte de algunas empresas que nos han brindado regalos. Y espero que el tema también les sirva mucho, sean estudiantes, egresados o profesionales. Bien, entonces, soy Edwin Palacios, trabajo principalmente como software engineer y como líder técnico. He liderado equipos de 6 hasta 14 personas, incluso equipos en simultáneo. Soy de Chiclayo, he estudiado en una universidad en donde también hacemos comunidad, eventos como este. Y aprovechando este tipo de espacios, mi charla va a ser sobre trayectoria profesional. Le contaré un poco sobre los pasos y empresas en las que estuve trabajando. Y luego algunos tips y recomendaciones para que también puedan aprovechar ciertos puntos y lo implementen o lo utilicen según los objetivos que tienen a nivel profesional. Como ejemplo tengo la trayectoria profesional, algunos puntos de trabajar en el extranjero, tips y recomendaciones, y también me gusta mucho lo que es referencia de perfiles en LinkedIn, que es bastante importante. Bueno, el espacio de preguntas y sorteo. Bien, sobre trayectoria profesional. Siempre hay que tener en cuenta que cuando trabajamos vamos a tener un impacto. En este caso, empecé con el impacto local, quiere decir, de forma de hacer sistemas pequeños para Chiclayo, sea como independiente o trabajando para algunas necesidades de alguna empresa en cierto periodo corto de tiempo. Sí. Bien, a nivel de impacto local, quiere decir a nivel de Chiclayo, empecé trabajando en software de forma independiente para mi ciudad, para la ciudad en la que estamos. Empecé también haciendo diversos tipos de sistemas de compras, ventas y almacén. Justo me gustaba lo que era la carrera como tal, y en esos años la gente no compraba mucho por páginas web, pero ya había una tendencia a que los vendedores o los técnicos tuvieran un inventario de los productos que tienen. Por lo tanto, había una necesidad de que se automatizara y que no sea tan manual tanto la boleta como el inventario mismo, que antes lo tenían en papel, luego en Excel, y ahora tienen la necesidad de trabajarlo en sistemas web. No solamente aplicación de escritorio, que era en ese momento, sino que la administradora, que podría estar en otra ciudad, por ejemplo, en mi caso que tuve, la administradora estaba en Trujillo, administraba para Chiclayo, Trujillo, Piura y Chimbote, y le interesaba tener la información del stock y de las ventas de las otras sucursales. En un sistema normal o natural de esos años, se hacían sistemas de escritorio. La información únicamente quedaba almacenada en la computadora, en el servidor central, y cuando la administradora, la dueña, quería ver los informes, tenían que mandárselo por correo semanal o diario. Entonces, había la necesidad de construir sistemas web para que la administradora, la dueña, pueda ver el stock de forma en línea, en tiempo real incluso, y de acuerdo a eso generar reportes y también encargarse de la logística para hacer los pedidos del nuevo stock. Entonces, trabajé en algunas empresas locales haciendo los sistemas de compra y de venta. También me interesó la parte de desarrollo cuando organizamos eventos como CONEIS y COREIS, que son congresos de estudiantes, y en ese momento también aprovechamos el desarrollo y el conocimiento que teníamos para hacer un sistema de registro de asistencia, formulario para que suba el voucher de pago, generación del certificado, una inscripción a los talleres. Entonces ya estaba trabajando a nivel de desarrollo en época de estudiante. Esto era aproximadamente el tercer o cuarto ciclo de mi universidad, así que ya tenía como meta independiente trabajar lo que es el desarrollo de software. Una vez que tenía este impacto a nivel de Chiclayo, que en esa época no muchas empresas tenían sistemas web y de escritorio,
Empecé a ir a Lima, como la mayoría de personas que somos de provincia, vamos a Lima por mejores ofertas y mejores empresas. Vi diferentes tipos de empresas, algunas privadas de renombre, como pueden ser los bancos, empresas de seguro, mismo Belcor, que seguro la van a reconocer, porque es dueña de marcas como Leibel, Essica, Saison. Hay las empresas del Estado, donde uno también postula y tiene, digamos, puede generar cierta trayectoria. Y entre las empresas que uno podía iniciar, elegí empezar por las que son startups. Startups vienen a ser ideas con tecnología, donde suelen postular a fondos de inversionistas ángeles, y según eso conforman un equipo pequeño. Luego ese equipo pequeño, según las necesidades o el cliente que puedan tener, se van creando sistemas a medida, semana a semana o cada mes. Trabajé en esta empresa startup urbana, que es muy similar a Play Rappi o Globo o Uber Eats. Me sirvió mucho trabajar en una empresa como esta, pequeña, porque teníamos al costado a la persona a la fundadora, a la persona de operaciones, a la persona de recursos humanos. Recuerdo que empezamos como 7 personas y luego el equipo fue creciendo hasta 20 personas en un startup como esta. Y también la diferencia con otro tipo de empresas es que este tipo de startups, que son muy interesantes trabajar al inicio, constantemente tienen que postular por fondos de inversión, porque por tema económico no podrían pagar la planilla mensual del equipo. Eso hace que los productos o las funcionalidades que realicen sí tengan que ser validadas por el cliente y por lo tanto tengan que ser usadas, y al mismo tiempo eso genere un ahorro de costos o genere ingresos para la empresa, para que así pueda seguir viviendo y desarrollándose. Este tipo de empresas nos ayuda mucho para conocer de cerca la visión que tienen los fundadores, preguntarle a los clientes directos, porque teníamos esa posibilidad, preguntarle a las personas de operaciones para ver qué funcionalidad o qué cambios hacíamos para que ellos trabajen mejor. También les preguntábamos cómo podían los mismos mensajeros, que en este caso es en Lima, puedan utilizar mejor la aplicación móvil, enviando la aplicación, reportando algún incidente. También cómo los clientes pueden realizar mejor su pedido, y así tenemos feedback constante. Ese tipo de espacios, oportunidades te brinda trabajar en startups pequeñas como esta. Luego de este tipo de empresas, que trabajé también en otras más, decidí probar trabajar en el Estado. Digo probar porque era un sector que me interesaba a modo de, digamos, curiosidad de cómo está trabajando a nivel de los ministerios o de otras entidades. Así que uno de esos ministerios en los que trabajé fue el Ministerio de Vivienda. A diferencia de la otra empresa, ya tenía un impacto nacional, porque ahí se veían las solicitudes de construcción de todo el Perú. O sea, veíamos la de Chiclayo, la de Lambayeque, la de Lima, la de Tacna, Piura, veíamos la construcción de los colegios, las carreteras, hospitales, y te da un conocimiento de por qué hay cierta demora. Para contar brevemente, hace 2017, normalmente los expedientes técnicos, que son las propuestas para construir o mejorar un hospital, una carretera, construir un colegio nacional, se realizan reportes o expedientes técnicos que pueden tener 5.000, 10.000, 20.000 páginas. Normalmente estos se imprimen y se envían desde la ciudad de origen hasta la capital. Y luego en la capital hay un conjunto de evaluadores que revisan manualmente, como antes era la revisión de tesis, le escriben en el mismo papel con las indicaciones, correcciones, se vuelve a enviar a la ciudad de origen, y así esto puede ir iterando 6 meses, 1 año y medio, 2 años y medio, 3 años. Esto obviamente afecta a nosotros como peruanos por los hospitales, porque mientras no esté aprobado, no hay el cambio en la infraestructura de un hospital, de una carretera. En la policía incluso siente infraestructura. Entonces se trabajó en un sistema para esa época
de que se suba y se digitalice toda la información que tienes para que así no tenga que ir ese ida y vuelta de la información en físico, que era muy constante en esas épocas. Logramos reducir el tiempo promedio, que era de 2 años y medio, a una revisión mínima de 6 meses, lo cual generaba un impacto grande a cualquier expediente que se quiera promocionar o presentar. Recuerden que una vez que se tiene el expediente aprobado, que era el objetivo, se da el financiamiento por el Ministerio de Economía. Entonces, mientras más pronto tengas esto, es más fácil que lo puedan implementar, porque con los cambios que saben ustedes que puede haber de gobierno, si un expediente está en camino, es muy difícil que el siguiente año las personas que tengan gestión pública puedan continuarlo. Entonces, había obras que se paralizaban o que simplemente no iniciaban, como las que pueden revisar en todo lado. Luego de este y trabajar en proyectos así nacionales como otros, me interesó mucho qué podía hacer por otros países, y ahí fue donde empecé a trabajar en Belcor. En Belcor ya el impacto no solamente era a nivel de un país, sino con los productos de belleza se llevaban a 11 países. Y ya el equipo que teníamos que trabajábamos de forma diaria eran personas de Colombia, de Brasil, de Costa Rica, de México, en estos países donde tenía presencia las diferentes marcas. Los proyectos que hacíamos, como recuerda la empresa, se trata de un conjunto de consultoras que antes vendían de forma presencial los productos, y ahora lo que proponíamos era las ventas con su propio sitio web. Y asimismo, las jefas de esas consultoras podían ver en qué ciudades o qué grupo de sectores o productos había mayor venta, mayor tracción, para según eso enfocar el marketing digital, y también para cuáles eran las vendedoras más resaltantes para que ellas capaciten a las demás. También podíamos ver, a partir de los sistemas que trabajamos, el stock que tenía los productos que estaban vendiendo. Así ya no era necesario esperar por cierres de ciclo tu producto, sino lo podías pedir en la web y podías tenerlo en 24 horas o máximo la siguiente semana. Ahí trabajé, el impacto ya era a nivel de los 11 países y de Colombia. Una vez trabajando con esa experiencia que me dio las empresas anteriores, ya empecé a trabajar en otros países, empresas mucho más importantes que Belcor. Belcor y el Estado tienen mucho impacto de miles y millones a nivel de usuarios, pero estas empresas multiplican aún su impacto, no solo por el poder económico, sino por el uso diario que le dan las personas. Mercado Libre es una empresa muy gigante, diría, que incluso tiene aviones en su nombre, tiene una flota y tiene espacios grandes como Amazon, digamos, es el Amazon en América Latina. Tiene muchos convenios con empresas de toda América Latina prácticamente, y trabaja con empresas con personas de cualquier país, incluso ya trabaja con personas de Europa y de Estados Unidos para que apoyen a los sistemas que están construyendo. Tuve la oportunidad de conversar con una persona reclutadora en Argentina y empecé a hacer el proceso de forma virtual, y luego lo culminé en Argentina mismo. Así que empecé a trabajar en Mercado Libre, donde veía que el impacto ya no solamente era de miles o de miles de usuarios y transacciones, sino de millones. Y también en temas de cantidad y monto y dinero era bastante amplio. A su vez, a diferencia de las empresas anteriores, en este tipo de empresas los cambios son diarios y semanales, mientras que en otro tipo de empresas los cambios, las salidas a producción o cuando lo ve el público suele demorarse 2 semanas o un mes cuando juntan todos este tipo de cambios. Pero para darles una idea, mientras que en las empresas anteriores se podían hacer 10 cambios por semana, o en algunas muy corporativas como los bancos seguros se hacen 2 o 3 cambios fuertes por mes o 1 por mes. En este tipo de empresas se hacen 1.000, 1.500 cambios por semana.
O sea, es una cantidad muy elevada, muy constante a comparación de otras empresas. Trabajé en Mercado Libre, trabajé en Rappi. En Rappi también trabajé en lo que es RappiPay. Rappi seguramente lo conocen como el sistema de pedidos, pero también tiene una parte económica en la que ellos brindan su tarjeta de crédito y débito. Ellos tienen impacto en cerca de 7 países. Y en la parte del RappiPay, en países como Brasil, Colombia, Chile, incluso Perú, se generó una tarjeta de crédito que te daba cashback de 2% a 5%. Y recuerdo que hizo alianza con Interbank para que acá en Perú generara el 1% o el 5% por compras en ciertos supermercados o para compras en vuelos. Este tipo de empresas también, cualquier cambio que uno realice genera un impacto económico para los usuarios, para la empresa misma, porque son startups. Presentan informes, reportes a inversores ángeles que son de millones de dólares, ambas empresas. Incluso Mercado Libre ha salido a la bolsa, Rappi ya está en camino y muy luego de salir a la bolsa. Incluso por el impacto que iban a tener en Rappi en Colombia, más bien son las empresas que apoyan a los bancos. En el caso de Colombia, a Bancolombia para que pueda crecer, en el caso de México, a Banco Nacional de México, y forman alianzas para que así mejoren la vida y el uso de estas aplicaciones en esos países. Así que no solamente es la aplicación de mensajería que normalmente lo conocemos, sino tiene detrás todo un sistema, conjunto de sistemas económicos que dan tanto beneficios para las personas como incluso ambas empresas tienen lo que son los créditos titulares y personales. Así que detrás de la parte de comercio electrónico que uno puede ver, tienen un conjunto de sistemas o ecosistemas que llegan a impactar en muchas personas, en millones de personas a nivel latinoamericano. Y luego, ahí estuve trabajando en Colombia, Brasil, y luego en Inca recientemente estoy trabajando para una empresa paraguaya que también está construyendo un marketplace nuevo, principalmente en empresas donde no están muy bien construidas lo que son los marketplaces, que puede ser Paraguay mismo, que es donde se empezó, a Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, países donde no hay mucho uso de comercio electrónico constante y diario por los usuarios o por las personas, incluso por el tema de tarjeta de crédito, porque saben que empresas grandes tienen una especie de reporte donde dicen, bueno, en tales países me brindan mayores beneficios, por lo tanto las funcionalidades que yo construyo son de acuerdo a los países principales, que de los 10 que pueden tener un impacto, eligen a los 3 o 4 que les dan mayores beneficios a nivel económico y donde 3 o 4 donde tienen mayor uso de mayor cantidad de usuarios, que lo suelen contar por miles. Tengo aquí unas fotos muy importantes que recuerdan cuando trabajé en Mercado Libre. Aquí está Marco Galperín, que es el CEO y dueño de Mercado Libre, que lo fundó como hace 25 años, justo en el año 2000. Es una de las personas más influyentes de Argentina. Incluso una persona influyente con el mismo presidente de Argentina, así que es de bastante importancia. Él tiene muchas charlas y videos que pueden revisar. Incluso cuando estábamos trabajando en Mercado Libre, él asistía de forma presencial y nos daba charlas, consejos en las oficinas que estábamos trabajando. Yo trabajé en Córdoba y en Buenos Aires. Y él iba a las oficinas diferentes de Mercado Libre en todos los países y daba estas charlas, daba estos consejos y siempre tenía la visión de crecer Mercado Libre, de contratar más gente, contratar de diferentes niveles, diferentes culturas, personas, en otras palabras, de ser el Amazon y marcar el norte América Latina. Y aquí tengo una foto justo de cómo son las oficinas. Son unas oficinas muy abiertas, con un estilo muy similar a lo que es Google. Hay personas de recursos humanos en Mercado Libre que van a oficinas de todo el mundo a ver qué es lo que da más impacto a los trabajadores. Y según ese
feedback que recibe esas conversaciones es donde traen todas estas ideas y las implementan en las oficinas de Mercado Libre. Mercado Libre ha sido un referente en Argentina mismo por el tipo de diseño de oficinas que tenía ya desde los años 2015-2013, donde tenían este tipo de sillas, tenían unas oficinas abiertas, los jefes tenían sus espacios sin puertas o con vidrios, podías hablarle directamente a jefes de nivel de dos niveles, 3 niveles, 4 niveles arriba de tu cargo. Incluso tenían espacios, así no lo parezca, como Google, donde tenían Play, tenían los que son juegos de mano, tenían otros espacios como los Puff y otros que eran muy cómodos para los mismos trabajadores. Tenían espacios, tienen espacios con psicólogos, personas de masajes, con abogados, alguien que te ayude en temas de salud, en temas de deporte. Este tipo de empresas busca captar justo talento para hacerlo que trabaje lo más cómodo posible. Incluso nos dan unas tarjetas para que nosotros podamos en ciertas fechas ir a otros países llevando quizás alguna charla o trabajando remotamente desde otra sede, todo cubierto por la empresa. Tenemos espacios libres por cumpleaños y, bueno, entre otros beneficios que puede tener. Ahora, un poco que ya les conté sobre mi trayectoria, que si gustan luego pueden hacer más preguntas. Les voy a comentar las ventajas de trabajar en el extranjero, que son por qué, los beneficios, las oportunidades, cómo son los procesos y cómo hay ese criterio de impacto a largo plazo. ¿Por qué trabajar en el extranjero? Aquí he puesto algunos puntos y espero que lo vean, que son lo primero que se nos viene a la mente es la mejora salarial. Actualmente en estos años y en los años anteriores era más notorio, sobre todo porque el dólar iba subiendo. Si bien ahora estamos estables, pero posiblemente la economía de Estados Unidos vuelva a ser referente, siempre lo va a ser, y el tipo de cambio va a hacer que nuestra moneda valga un poco menos. Entonces, una motivación para eso es tener una mejora salarial que implica adquirir las herramientas o los recursos materiales que necesitemos. Compremos una casa, un departamento, un auto, estudiemos una maestría, viajamos al extranjero, compremos cualquier accesorio material, y también por el tema de salud, atendernos en un lugar privado, que nos atiendan más rápido, para los medicamentos y cualquier otra necesidad. Así que este es un punto que va a seguir siendo importante. La otra razón muy interesante y que se nota cada vez más es el equilibrio trabajo y persona. Eso quiere decir evitar cansarnos con trabajar las horas extras, o con trabajar los sábados, o con trabajar incluso domingos. Hay empresas en Lima donde cuando yo llevaba procesos me decían que había que trabajar sábados y domingos, o sea, prácticamente eran los 7 días, o 6 días y medio. Otras donde yo podía llegar, por ejemplo, 7 de la mañana y terminaba a las 8 o 9 de la noche. Eso suele ser muy constante en Lima. Hoy, incluso para llegar a las oficinas en Lima, que era donde la mayoría, o quizás ya trabajaron o van a ir a postular, hay que tomar 1 o 2 buses, y con el tráfico de Lima o de las ciudades principales suele ser 1 hora y media de tráfico. O sea, suma eso a la hora de entrada y luego a la hora de salida, 1 hora y media más que tienes que hacer, ¿no? Cada día, y más si luego es el sábado, más si luego es el domingo. Así que un equilibrio trabajo-personas, un equilibrio del trabajo siempre va a ser muy importante, y lo fue en esas empresas con los beneficios que tienen, y ahora lo va a seguir siendo tan o más importante que antes. Lo otro es el crecimiento profesional. Si bien hay puntos como llevar cursos, especialización, maestría, que también es importante, cursos virtuales, presenciales, toda esta serie de puntos nos ayudan al crecimiento profesional, pero diría que trabajar desde otros países te da esta perspectiva con tus compañeros que suelen tener un nivel académico mucho más alto. Me he encontrado con gente muy top de Argentina y de Brasil, que son los referentes
digamos, a nivel de Latinoamérica, que luego ellos, como compañeros, saltan y trabajan en Google o en Amazon o en Booking, pero no solamente desde las sedes de Brasil o de México, sino te suelen dar invitaciones a procesos para que trabajes en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países de Europa, incluso con beneficios y becas o montos adicionales para que puedas trabajar por haber tenido la experiencia de trabajar en otras empresas o en empresas referentes. Así que eso suma mucho a nuestro objetivo y hacia lo que quisiéramos llegar. También por los conocimientos especializados. Si bien podemos llevar cursos, como decía, maestrías, encontrar videocursos en YouTube, en libros, hay mucha de esta información de personas que ya están resolviendo problemas con impacto a nivel mundial o de millones que no lo vas a encontrar en los libros. Lo vas a encontrar solo cuando converses con tu jefe o con tu compañero que tienes al lado. Y ahí es donde los encuentras, trabajando presencial con empresas que tengan este impacto. O sea, imagínense un impacto de 5 veces o 10 veces lo que ya hace el BCP. Algo así es el impacto de empresas grandes en todos los países. ¿Qué beneficios nos brinda? No solamente es lo que buscamos, que lo buscamos desde antes de postular, sino una vez que ya estemos trabajando. Nos brinda la perspectiva, nos cambia esta perspectiva cuando ya empezamos a trabajar por los desafíos y retos de cómo me adapto a la cultura, a la movilidad, cómo uso la nueva moneda, el peso argentino, el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno, cómo hablo en otros idiomas, porque suelen contratarse en este tipo de empresas con personas de Japón, de la India, de Estados Unidos, de Brasil, del mismo país, y encuentras personas de todo el mundo. Este impacto, ahora ya no solamente vas a tener un impacto a nivel local, nacional, sino un impacto de miles, millones de personas, que lo que hace es que empresas de Europa, que son pequeñas, toman como referencia las empresas grandes de Latinoamérica y hacen casos de estudio, incluso vienen a trabajar por intercambio personas de Europa. Así que ese impacto no se ve reflejado en lo que haces, en lo que construyes, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Los idiomas, en este tipo de empresas vas a encontrar una persona, como decía, en japonés, una persona de China, de India, de Estados Unidos, de Brasil, de España mismo, de Irlanda, de Rusia, de Turquía, de diferentes países trabajando para este tipo de impacto. Así que mejoras el idioma. Si estás enfocado en el inglés, mejoras el inglés. Ellos también les interesa mucho a los europeos aprender el español, así que es un ganar-ganar para ambos. Compañeros competitivos, como decía, a nivel del deporte, ya sabrán, en el deporte Brasil y Argentina son los referentes. Lo mismo está pasando actualmente con las empresas de tecnología. Los referentes acá en Latinoamérica son, primero está Brasil y segundo está Argentina. Luego llega Chile, México, Uruguay y luego llega el resto de países. Entonces, si uno quiere tener una exigencia mucho mayor a la que está habitualmente, digamos, trabajando, lo bueno y lo ideal es conocer gente y trabajar en otro tipo de empresas donde te exijan, donde te sientas como el que menos conoce de todas las áreas. En ese tipo de empresas sí lo vas a sentir. Tú puedes ser el número uno de tus estudios, de tu maestría, de tu doctorado, pero en ese tipo de empresas, créanme que el nivel en la práctica es muy diferente. Puedes llevar 2 maestrías, 3 maestrías, pero en la práctica, en el tipo de soluciones, en el tipo de resolución, es como si tuvieras que empezar prácticamente en un nivel básico, solo que con conocimientos teóricos. Y entonces ya es tu oportunidad para aprender de tus compañeros, de tu jefe, de otros equipos y complementarlos los conocimientos que tienes. Justamente son conocimientos que seguro muchos han visto de libros de software como Joyanes, Pressman, Summary, que son teóricos, pero ahora ya lo pueden plasmar a algo práctico y a un impacto de millones de usuarios, que este impacto no va a demorar en unos años, sino que tiene un impacto semanal o diario. Y bueno, la diversidad cultural por la cantidad de nacionalidades que puedes encontrar en este tipo de trabajo.
Oportunidades. Actualmente hay muchas oportunidades. Yo me he enfocado en lo que es software engineer, pero hay oportunidades que está creciendo mucho lo que es seguridad de la información. No solamente la información como tal, sino la prevención de robo de información, en la reducción de riesgo una vez que la información está distribuida, las pruebas y monitoreo de la información, de cómo se está transmitiendo, leyendo o guardando la información. En la parte de seguridad es un área que va a crecer muchísimo, y digo crecer porque en los países latinos hay muy pocos profesionales, incluso a nivel de Europa. Así que hay una oportunidad enorme para ofertas laborales en ese sector, lo que es seguridad. Software engineer también hay bastante. Lo que es data engineer también, todo el manejo de información, pero en grandes volúmenes, como lo decía, que no solamente son millones, llega a haber teras de información, porque en este tipo de empresas, cuando uno hace una transacción, se guarda en qué momento le existe, qué productos estuviste viendo antes, cómo fue el carrito de compra, con qué tipo de tarjeta la pagaste, cuánto demoraste en el proceso de compra, cómo fue el feedback después de la compra, en cuánto tiempo que se envió. Digamos, son muchas métricas asociadas a solo una actividad, que es comprar. Y de esa actividad se suele generar incluso miles de registros. Imagínense eso multiplicado por los millones de usuarios. Entonces, la cantidad de información que ahora se maneja son de teras de información, y para eso se necesitan perfiles que sepan manejar esta teras de información, cómo administrarla, gestionarla, cómo visualizarlo a nivel de reportes en tiempo real. Y es un rol que está creciendo muchísimo en lo que es la oferta a nivel de trabajo, está creciendo también bastante. Así que en ambas está creciendo muchísimo, como para que puedan postular y trabajar. Y también lo que son UI y UX, que son más que todo la experiencia del usuario. Las startups compiten por la atención, son empresas de redes sociales y también las de comercio electrónico. Por lo tanto, si en un site te está demorando, no sé, 1 minuto, 30 segundos el pago, o te generaron doble pago tu tarjeta de crédito, te genera una incomodidad, una molestia por haberte hecho el doble pago. Y lo que vas a hacer es ir a otro site o a otra web a comprar o a terminar de comprar lo que querías comprar. Entonces, en este tipo de empresas ahora se están enfocando en contratar a más personas que miren la experiencia del usuario y mejoren ese comportamiento y esos beneficios para evitar los errores y las frustraciones que la persona puede tener en un proceso de pago, o en un registro de, no sé, el uso de una aula virtual, en la compra de seguros de vida, la compra de seguros de vehicular, registro de siniestro, el uso de billeteras digitales, incluso lo que es de información con tu billetera digital que tengas. Entonces, es un rol que también está en crecimiento, es un rol muy básico que está creciendo y lo están requiriendo empresas a nivel de Latinoamérica y en Lima bastante. Justo de los 3 últimos roles, que también hay muchos más, de guía generativa, de inteligencia artificial, machine learning, los beneficios aparte son que no solamente buscan personas que trabajen a nivel presencial, sino te brindan los trabajos, lo que son las ofertas remotas y las ofertas híbridas, ¿no? Que tendría que ser presencial más remoto. ¿Dónde podemos encontrar estas ofertas? Creo que ya y deberían de usarlo en caso de que no estén usando lo que es LinkedIn. Es justo una captura que tomé hoy para mostrar el tipo de ofertas que se mostraban en Brasil ahora mismo, y empresas grandes como Uber, que seguramente la han usado, o constructoras grandes como McKinsey, que están contratando gente para trabajar en las oficinas de Brasil, de Colombia, de Argentina, y que incluso el proceso lo puedes hacer desde Perú, desde provincia, y luego terminas el proceso en esos países. Y ellos, estos tipos de empresas, suelen pagarte los costos del viaje, cuando te invitan los procesos de forma personalizada, te puede dar un monto para el costo de los primeros meses en un alquiler. Puedes llevar a tu familia, si tienes hijos, puedes llevar a tus hijos. Ellos te dan la visa de trabajo y le dan o te apoyan
con la visa para que tus hijos puedan vivir legalmente en el país. Así que son muy buenas ofertas, muy buenas oportunidades. Y también hay otros sitios como Workana, Freelancer, donde van a encontrar ofertas para trabajar de forma presencial y proyectos pequeños de corta duración, incluso oportunidades para que conozcan y trabajen con otras personas dando capacitaciones. En Workana mismo, recuerdo que di una capacitación hace algunos años, así que como estos sites y otros más son muy importantes para que los vayan practicando. Y creo que LinkedIn, que ahora voy a hablar mucho más, sea algo que sí o sí empiecen a trabajar, si no ya lo están trabajando, empiecen a agregar información, complementarlo, a ver otros perfiles referentes, y así puedan crecer profesionalmente con su marca personal en la red. Hablando de Mercado Libre, que es una empresa referente, ellos tienen un site donde se enfoca en que tú puedas saber cómo es la cultura, cuáles son los beneficios, incluso puedes filtrar por el rol que te interesa o puedes filtrar por las ciudades en las que quieres trabajar. Entonces puede aparecer, en mi caso lo filtré como software engineer, y te aparecen todas las oportunidades como software engineer, y luego te aparece en qué país se encuentra la oportunidad, en este caso Colombia, Brasil, Argentina, y te aparecen incluso en los demás países. O puedes seleccionar el país donde quieres trabajar y te aparecen las diferentes ofertas y los niveles de seniority o grados que están buscando y los requisitos también que están pidiendo. Asimismo, en empresas grandes como estas, te dan una idea de la competencia que están postulando. Quiere decir que te dicen si están postulando personas con 3 años de experiencia, con 5 años de experiencia, con estudios, o si vienen de otras empresas. Entonces te da un panorama más general, porque aquí en estas empresas compiten personas de toda América Latina, incluso como decía, de Europa vienen a trabajar en América Latina. Entonces este tipo de sitios web como ellos, como lo que tienen ellos, son muy importantes para visualizarlos y encontrar qué es lo que buscan, hacia dónde queremos ir, hacia qué país queremos ir, y según eso enfocar nuestro perfil, nuestros estudios, nuestra energía en este tipo de trabajo. Les voy a comentar un poco sobre los procesos. Aquí es un proceso de Nubank. Nubank seguro que también lo conocerán. En caso que no, es un nuevo banco digital que es muy importante en Brasil, tiene oficinas en Brasil, en México, es un dueño colombiano. También pasé el proceso con ellos, así que conozco cómo suelen ser los pasos, los requisitos, y en sus páginas suelen tener muy claro cómo son los procesos para que uno lo entienda. Por ejemplo, te dicen, aplica con el perfil de LinkedIn o el CV que tengas trabajado. En este caso, siempre recomiendan LinkedIn por el orden y la estructura que tiene. Luego te invitan a una evaluación técnica. Esta evaluación técnica sí o sí es muy referida al rol que estás postulando. Y, por ejemplo, puedes postular como software engineer en un determinado lenguaje, pero en el momento que tienes la evaluación puedes resolverlo en otro lenguaje. Por ejemplo, si bien ellos buscan para trabajar con Clojure o con Scala, tú puedes realizar la evaluación con Python o con Java o con C#. Entonces te dan esa flexibilidad porque la idea es ver a alguien que resuelva problemas, no que esté solo enfocado en un lenguaje de programación. Y lo mismo para roles de data engineer, de seguridad, de DevOps, SRE, entre otros. Esta evaluación técnica puede ser presencial o virtual. Según la empresa, te puede dar sitios web que son externos, donde te das una evaluación de ejercicios o te dejan un ejercicio para que lo des una semana. Esos ejercicios pueden estar en español o en inglés o en portugués. Pueden ser entregados en algún lenguaje, hacer un proyecto, utilizar IA o no utilizar IA, y luego de eso tienes un feedback. Luego del proceso, la evaluación técnica puede ser 1, 2 o 3 pasos. Luego tienes una entrevista en línea muy importante, que la mayoría de empresas la hacen, en donde evalúan preguntas de tu experiencia profesional, qué has logrado, cómo estás logrando, qué es lo que te interesa,
digamos, hacia dónde apuntas, qué estudios tienes, qué tecnologías te interesan, cuáles has trabajado y cómo te enteraste de ellos, ¿no? Si tienes referidos y entre otros puntos. Y luego en las etapas finales tienes entrevistas sobre el fit cultural, que mucho lo van a encontrar, sobre si saben los valores de la empresa, porque cada empresa tiene sus acercaderos sobre donde te comparten los valores que ellos buscan, quiere decir centrado en el usuario, multiculturalidad, diversidad, calidad de software. Entonces cada empresa tiene ciertos puntos que valoran más que otros. Y en estas etapas finales es donde te evalúan haciendo fit o match con esos puntos que ellos toman en cuenta. Así también, estas empresas suelen darte un espacio de media hora para preguntas y respuestas y te suelen dar un feedback al final, que son muy importantes en estos tiempos. ¿Cómo es el proceso en línea? Como para que tengan una idea. Estas empresas grandes como Amazon, Google, lo que hacen es comparten un enlace de preparación a sitios como son HackerRank o LeetCode. En caso que no los hayan escuchado, lo pueden buscar por internet. Son principalmente un conjunto de sitios donde hay ejercicios de nivel de dificultad, desde lo básico hasta nivel avanzado. Y la idea es resolver esos ejercicios. Te suelen dar según el nivel que postules. Por ejemplo, pueden darte 3 de nivel básico, 2 de nivel intermedio y 1 de nivel avanzado. Donde el objetivo no solamente es que tú resuelvas el problema, sino en cómo lo resolviste, qué lenguaje usaste, cuánto de recursos utilizas y hasta qué nivel llegaste. ¿No? Todo eso forma parte de la evaluación. También ellos lo que hacen muy inteligentemente es que comparten un conjunto de ejercicios para que te prepares. Quiere decir que no lo vas a realizar en sitio de sorpresa, sino con 2 semanas de anterioridad puedes ir explorando el sitio web, viendo cómo se resuelve, y para que cuando llegues a hacer la evaluación no estés, digamos, no te ganen los nervios y te olvides de ciertos temas o cómo envías la respuesta o cómo valido el ejercicio. Entonces, para que cuando llegue el día de tu evaluación te concentres en cómo resolver y en qué lenguaje de programación utilizaste para resolver. Estos ejercicios pueden ser en vivo o te los pueden dejar para que los resuelvas en un lapso de 1 hora o 1 hora y media. Yo ya he pasado varios procesos y suele ser el rango en el que te evalúan este tipo de ejercicios. En ambos, HackerRank como LeetCode pueden crearse una cuenta gratuita y probar desde los ejercicios básicos, elegir el lenguaje, el tema, y van como que practicando estos ejercicios, como si fuera matemática. Luego también hay una evaluación que es de diseño de sistemas. Te dan un caso y es cómo lo resuelves, qué componentes usas, qué tecnologías usas, cómo lo explicas, cómo dibujas. Y para eso pueden ser los procesos virtuales o presenciales. Si son virtuales, se suelen utilizar herramientas como diagrams.net, Excalibur, entre otros, donde tienen cierto tipo ya de iconos. Y estos iconos tienen el conjunto de tecnologías en las que tú puedes elegir para resolver el problema. En este caso, por ejemplo, está componente de Amazon o de Amazon Web Service, y ellos en un espacio de hora y media te evalúan cómo estás explicando, qué tecnología, qué componente estás utilizando, por qué estás utilizando tal componente, cómo los componentes se relacionan. Incluso te suelen hacer preguntas durante la entrevista, sea tanto presencial o virtual. Cuando es presencial, lo que suele ocurrir es en un pizarrón como el que está acá, te llaman y tú, con el problema que tienes, vas con un plumón y vas diciendo primero qué problemas te quieres resolver, qué componentes vas a utilizar, y luego empiezas a explicarlo uno por uno cómo lo estás resolviendo, y al mismo tiempo, como si fueran compañeros, o sea, se comportan como compañeros más como jurados, empiezan a hacer preguntas sobre, oye, ¿qué pasaría si le cambio, si ahora no ingresan 10.000 usuarios, sino ahora ingresan 1.000? Si ahora no ingresan 1.000 por día, si no ingresan 1.000 por minutos, ¿qué le cambiarías al sistema?
O qué pasaría si el usuario tuvo un corte de electricidad y realizó el pago de la compra de la tarjeta de crédito. ¿Cómo le vas a indicar al sistema que utilice el modo cargado de la tarjeta de crédito y no le tengas que cobrar otra vez? Este tipo de cosas son las que te empiezan a preguntar y tú empiezas a resolver con la pizarra o con las herramientas de forma virtual. Suelen ser espacios muy amenos para que la persona no se sienta observada como en una exposición de la universidad de tesis, sino como un espacio en la que tus compañeros o futuros compañeros vas a tener. Porque en empresas grandes la idea es preguntar, explicar, proponer, y este tipo de sesiones suelen ser muy cotidianas. Creo que por el tiempo podemos aprovechar y dar una pausa. No sé si hay los chicos de la organización. Bien, bueno, al final, como les dije, va a haber un espacio de preguntas y respuestas para que aprovechen. También va a haber más sorteo de algunos productos por las marcas que nos han apoyado. Y comentarles justo lo que es el proceso presencial. Una experiencia que tuve cuando te contactan este tipo de empresas, te pagan, por ejemplo, en el caso de Amazon, si bien tú puedes trabajar en Amazon para Brasil, te pueden pagar para que vayas a pasar el proceso de presencial en Argentina o en México, con todos los gastos pagados, durante 1, 2 días o 3 días. En ese proceso presencial, que puede durar 2 o 3 días, sueles conversar con, digamos, 3 a 5 personas de diferentes rangos. Una de ellas puede ser un manager, un futuro compañero, una persona de recursos humanos, y te evalúan diferentes aspectos. Te evalúan el tema psicológico, te evalúan el tema psicotécnico, cómo resuelves ciertos ejercicios de matemática o comunicación. Te dan casos que no tienen nada que ver con incluso con tecnología. Pueden incluso aparecer casos muy extraños que empresas como Amazon o Google o Uber los están implementando. Y empiezan a veces incluso casos con objetos, porque es en un lugar cerrado donde te evalúan este tipo de comportamiento. Incluso pueden haber entrevistas grupales sobre qué es lo que tú más bien hablarías bien o identificarías del otro candidato. O sea, ni siquiera hablar de uno mismo, sino cómo te estás expresando del otro candidato. Y también a veces, dependiendo del proceso, te suelen hacer que trabajes en equipo con personas de otros países con las que nunca has hablado, cómo podrían construir algo. Este tipo de cosas y escenarios suelen ser en empresas como Google, Amazon, Microsoft, Netflix. Son procesos rigurosos y presenciales donde tratan de ser muy amenos, pero al mismo tiempo el estilo y la forma de preguntas no son tan usuales como lo veríamos en una empresa local o privada. Y también te dan espacios para que expliques brevemente lo que trabajaste en ese momento. Puede ser en la pizarra, con una presentación o con, digamos, con POSIT, dependiendo del proceso. Esto de criterio a largo plazo. Trabajar en empresas grandes te da, digamos, cierto prestigio en el currículo, como normalmente se explica, para que en unas edades mayores, digamos, de más de 35 a 40, 45, te da un prestigio como para que tú luego puedas postular como manager, como jefe, como manager de un área, como VP, que es vicepresidente, como asociado, un rol ya más alto de lo que podrías estar acostumbrado. ¿Por qué? Porque empresas grandes en cierto rango de edad buscan que hayan tenido la experiencia del impacto trabajando desde antes en empresas grandes con impacto. Que como verán, en empresas, digamos, en un banco, para llegar a roles altos, tienen que tener, en ese caso, más contactos, pero más contactos principalmente para poder ascender o ingresar. En estas empresas grandes sí contratan roles altos a gente de otros países y los traen a trabajar consigo. Para eso es donde tienen que ver la experiencia, la trayectoria que has tenido y también la trayectoria con empresas diferentes, con un pensamiento diferente al común.
Es por eso que mientras más jóvenes estemos y mientras más rápido entremos a trabajar en un lugar diferente o con un impacto mayor, nuestro futuro podría estar siendo cada vez más asegurado a nivel profesional y laboral. Y también estas empresas lo que mencionan mucho es centrarse en mejorar la vida del cliente. Empresas como Amazon tienen entre sus valores, y que van a encontrar en su sitio web, para ellos, ¿por qué es importante el cliente? ¿Cómo debemos de construir soluciones enfocadas en el cliente? En mejorarle la vida, solucionarle los problemas y sobre todo solucionárselos rápido. No solamente solucionárselos, sino rápido. Y te hacen preguntas sobre ello. Ahora vamos a ir con un conjunto de tips y recomendaciones. Como verán, yo estoy más enfocado en que LinkedIn, que es la red donde suelen contactarme a mí, de personas de muchos países. Por lo general, el pico que yo he tenido de ofertas ha sido 35 por un día. O sea, imagínense la cantidad de ofertas que puede llegar por semana o por mes. Y de todos los países. Me han llegado ya hasta en otros idiomas los procesos. Y que suelen invitar a que vayas. O sea, puedes pasar una parte en línea, otra en otro país más cercano y luego trabajar en otro país. Y el medio por excelencia que ahora se está publicando y el más seguro es por LinkedIn. Así que voy a ir con algunas recomendaciones y tips. Antes de empezar con las recomendaciones, justo ella es una de mis asesoras. Ella es una española que está desde Dubái. Así que yo tengo sesiones con ella de forma virtual. Y antes de que uno se capacite, estudie, lleve maestrías o incluso piense en qué es lo que quiere para su futuro, algo que debe de trabajar mucho es su energía. Y hay capacitaciones como las que brinda ella y brindan otros especialistas en el rubro de cómo mantener la energía, cómo comportarte cuando tienes un trabajo muy cargado, cómo trabajar cuando estás en situaciones de estrés, cómo comunicarte con tu equipo o cómo comunicarte con tu jefe, porque muchas veces van a tener o han tenido jefes que son muy autoritarios o tienen lo que es micromanagement, así que varios jefes aquí en Perú posiblemente se identifiquen con eso o ustedes se identifiquen con esa situación. Si es que son universitarios y no han trabajado aún, los va a encontrar en algún punto y eso, quieran o no, va a afectar o va a impactar positiva o negativamente el resto del día y luego del resto del día el fin de semana. Y aún así, cuando llegan las vacaciones, va a haber un impacto. Esto es muy, muy importante, que quizás al inicio no lo notan, pero por mis compañeros y ex compañeros sí lo he visto que puede generar un impacto muy, muy grande, negativo o positivo. Si es negativo, un tema de salud, que ya saben, por la postura, tema de la espalda, luego tienes que ir al hospital, ansiedad, estrés, o sea, son un conjunto de cosas que posiblemente las experimenten en la universidad o con los exámenes finales o con las tesis. Pero esto, imagínenselo en el tema laboral, que es diario, que tu jefe te pide las cosas para ayer, que tienes que hacer un reporte a las 8 de la mañana, que no has terminado y son las 6 de la tarde, quizás quieras quedarte para cumplir 1 hora, 2 horas más. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas se va acumulando y sí les recomendaría que busquen la manera de capacitarse antes de que les suceda algo. Hay como estas sesiones que yo tengo para manejar y aún así aumentar más la productividad, como digamos, este es un ejemplo. Así, hay en internet sesiones virtuales como presenciales. Ahora sí, con las recomendaciones. Diría algo antes de pasar al anterior, un poco sobre el tema de energía y productividad. Si vos puedes regresar al anterior. Bien, aquí creo que deben de enfocarse mucho. Estos conceptos son muy importantes y no quisiera pasar sin mencionarlos. Hace ya varios años, 10 años, cuando yo empezaba, nos enfocaba mucho en la era de la gestión del conocimiento y luego la era de la productividad, quiere decir hacer más. Pero luego llegó un punto en que las personas que hacían más normalmente no eran ascendidas y llegaban a una fatiga y agotamiento mental. Es tan difícil, lo que ahora se conoce como burnout. Entonces, no solamente
para resolver eso, y con estudios que están haciendo en Europa y en otras empresas importantes, es cómo gestionas tu energía. Tu energía es principalmente cómo producir bien, pero en qué días y en qué rangos de hora tú puedes hacer las tareas más complejas, que son cognitivamente más complejas, para que no te gasten horario, para que no te gasten muchos recursos a nivel de energía y muchas preocupaciones. Es todo un conjunto de recomendaciones, de práctica, en la que tú empiezas a separar estos temas los hago el martes, estos temas los hago el miércoles en la tarde, voy al gimnasio a tal hora, tengo vida social tal día, me reúno con mis amigos en determinados días, hablo con mi jefe para comentarle cómo estoy. Y quieran o no, esto llega a impactar mucho en el trabajo y al mismo tiempo en lo personal. Así que enfóquese mucho en aprender a diferenciar y a manejar su energía, y por lo tanto, una vez que lo tienen manejado eso, la productividad va a salir como resultado. Porque hace algunos años solamente nos enfocábamos en la productividad, pero descuidábamos la energía. Y es muy, muy útil ambas. Bien, ahora, la capacitación constante, muy posiblemente ya lo conocen a Minudet. Minudet ha venido a Colombia y también está en Brasil, me parece que también en México, y bueno, en Argentina, que también ahí lo encontré. Entonces, la capacitación, tenemos cursos que van a encontrar gratuitos y de pago. Cursos de referentes que ya trabajaron, que ya tienen experiencia como 5 o 8 años, como puede ser Minudet, y cursos que ya ellos realizan libros con la experiencia que han tenido. Y también podemos encontrar referentes grandes, como yo encontré a un referente que fue cuando fui universitario, César Cancino. Es un chileno que hace cursos desde hace 15 a 20 años. Era uno de los youtubers más vistos, bueno, en épocas de 2010, 2015, donde se utilizaba mucho PHP, SQL Server, C Sharp, jQuery. Es una persona que sabe muchos temas, hasta ahora tiene una forma muy práctica de enseñar. Yo ahora yo me reúno con él virtualmente, posiblemente en algún momento me encuentre con él en Chile. Él también tiene un conjunto de cursos virtuales, presenciales que ha hecho y también de paga. Entonces, a lo que invito es que busquen a estos referentes para que se puedan capacitar, no solamente con lo que aprenden en la universidad, sino con lo que pueden encontrar en internet, ¿no? con referentes, con cursos que encuentran en YouTube, en Udemy y en otras plataformas. Ahora, luego de estos cursos, que son, digamos, básico a intermedio, hay unos cursos de nivel más avanzado. En los cursos dictados por la misma gente, ingenieros top de empresas de Microsoft, de Google, de Amazon, de Netflix, de Mercado Libre. ¿Y dónde vas a encontrar estos cursos? En plataformas más específicas. Seguro ya han escuchado lo que son Coursera, Udacity. Son plataformas que cuestan más, pero ahí lo brinda gente de un muy alto nivel profesional. Incluso ya son temas a nivel avanzado. Una de esas plataformas también es Datacam, porque no solamente te explica algo muy bien, sino te explica en un periodo corto de tiempo. Porque ya sabemos que ahora tenemos sobrecarga de información, tenemos cursos de 6 horas, 10 horas, 16 horas, tenemos libros, tenemos miles de cursos, y ellos tratan de enfocarlo a muy práctico, te explican algún tema en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y luego el ejercicio práctico, luego el siguiente tema, y luego el ejercicio práctico. Y luego todos estos temas están relacionados uno con otro para que realices el proyecto final. Y este tipo de plataformas, la que más me encantó fue Datacam, porque está enfocado así. Videos cortos, explicación en inglés, ejercicio, resuelves en la misma plataforma y haces tu proyecto. Y otro, en donde están los referentes a nivel mundial, que se usa mucho por el costo de licencia. Este costo de licencia suele ser de $400 anual. Hay libros, los más importantes libros que habrán en la biblioteca de su universidad o en otros, están acá de forma digital, en O'Reilly. Ahí van a ver la gente que creó el software. Digamos, van a ver un libro de la bibliografía de Bill Gates,
de Mark Zuckerberg, de los ingenieros de Facebook, de WhatsApp, de fundadores de estas empresas o de ingenieros de estas empresas construyendo un libro y capacitación. Así que para un nivel avanzado, intermedio avanzado, les recomendaría mucho ingresar a esta página. Ahora, ¿cómo podemos lograr ese tipo de visibilidad para que las empresas nos contacten a nosotros, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Primero postular y luego que nos contacten a nosotros, como lo mencionaba. En perfiles senior como el mío, nos pueden llegar picos de un día de ofertas, de 30 ofertas, de 20 ofertas, te pueden invitar a un proceso de cualquier país. Entonces, uno de estos primeros puntos con los cuales yo empecé fue participar en comunidad. Y empecé a participar en comunidad en mi universidad desde primeros ciclos. Y ahora con la virtualidad, no solamente podemos participar de forma presencial, como ven acá, todo, no sé, creo que son como 100 personas, me parece, un poco más. Luego este es un evento muy importante en Brasil, este es uno en Lima, este me parece que es en el sur del Perú, y este es un evento virtual. Hay muchos eventos que se están dando, sobre todo en la capital y en el sur. Así que los invito para que empiecen a participar de estos eventos, para que sepan de qué tratan, qué oportunidades hay, los profesionales. Y uno de ellos perfiles que lo conozco, que es un referente que tiene su empresa para escalar y para ayudar a startups, es Ronald Barzola, que acá dejo su LinkedIn, como para que puedan ver de qué forma puede apoyar a los proyectos que ustedes construyen. Una vez que participen en estos eventos, lo siguiente es organicen eventos. Recuerdo, como les decía, en mi época universitaria, organizamos diversos eventos, entre los cuales uno fue CONEIS y CONEIS. El CONEIS ya invitó a ponentes internacionales y uno de ellos, que es muy importante, que trajimos de Chiclayo, fue a Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre. Llegó a Chiclayo en 2012. También trajimos en esa época a los fundadores de Plaxio, Mejorándola, que ustedes lo conocen, que es Freddy Krueger y Liana, si no me equivoco, es una de los otros fundadores. Y así hay más personas, digamos, que ahora son más importantes, pero en ese momento las traíamos porque los eventos eran presenciales. Hicimos un evento que participaron como 800 o 900 personas inscritas. Como verán, acá es el GRAD de la universidad en la que yo estudié. Y bueno, aquí trabajé también haciendo la página web, tuvimos un staff como el que hay y convocamos a muchas personas y hicimos eventos y todo, talleres y todo este tipo de dinámicas. Así que una vez que participen, los invito a que organicen. Participar en concursos es muy importante. Yo habré participado como 15 a 20 concursos, de los cuales habré ganado como 7, la mitad. Algunos quedé de primer puesto, otros quedé de segundo puesto, otros quedé de tercer puesto. Pero la idea es participar y seguir participando, no tener miedo, exponer una idea frente a 200 personas, a 10 personas, a 50 personas, en Chiclayo, en Lima, en Arequipa, en otra ciudad. Yo recuerdo que me fui acostumbrando porque en BlackBerry hace muchos años hizo un evento acá en Perú, en Lima, y convocó como 200 personas y nos dio las tablets, unas tablets muy modernas, y nos hacía exponer frente a 150 personas. Y nos capacitaba en ese evento. Entonces, anímense a participar de eventos, organizar eventos, participar de concursos, donde desarrollas, haces hackatones, realizas un proyecto, tienes un jurado, expones una idea, y así tu visibilidad, tu marca en la red y de forma presencial va a ir creciendo. Las certificaciones también es algo muy importante que cada vez toman más relevancia por la cantidad de personas que están compitiendo. Si bien hay mucha demanda en algunas áreas, en algunos países, en algunas ciudades, sí hay más saturada la cantidad de personas. Entonces, ¿cómo te destacas del resto? Con certificaciones. Hay certificaciones de muchos temas y las más importantes son las de empresas grandes, como son las de Amazon, las de Google, las de Microsoft, las de entre otras. Para las de Amazon es importante que todos ustedes empiecen con las iniciales, que son las de asociado,
como pueden ser asociado en Machine Learning, si es que les interesa, arquitectura de software, como puede ser asociado en arquitectura, o en de datos, asociado en datos, y así hay diversas capacitaciones y certificaciones que le dan un peso internacional. Estos son muy importantes porque en el proceso te suelen hacer preguntas que pueden venir en la certificación o en la capacitación que has llevado. Van a encontrar capacitaciones virtuales en sus páginas oficiales, como en centros que pueden encontrar en Chiclayo o en otros lugares. También hay mucho lo que es trabajar en CV. Para tecnología, solamente he puesto una presentación, pero para tecnología, el CV tiene que ser lo más minimalista posible. Recuerden que a mí también me ha tocado seleccionar currículos, revisar muchos currículos, entrevistar gente, hacer los procesos, buscar gente. Y lo que promuevo y lo que reviso, recuerden que cuando me llegan para el rol que estoy buscando, suelen postularse 20 personas, 30 personas. Incluso una vez en Rappi me llegó como 50 personas. Entonces, humanamente va a ser difícil que revise los 50 currículos. Y a veces te pueden llegar más. Y si a eso le sumas que como jefe puedes tener varios roles, entonces puedes tener 30 personas que han postulado a un rol por la cantidad de roles que estás buscando, 4 o 5. Entonces son 30 por 5 roles, imaginemos. Ya son más de 100 currículos a revisar, que sería muy difícil. Entonces lo que hacemos es revisar los currículos más simples, donde vaya directo al grano. Si eres universitario o recién egresado, tu currículo debe tener solo una hoja. No debe tener foto, no debe tener tus datos personales, debe tener tu estudio académico, si tienes uno, o la maestría, si no, no hay inconveniente. Si tienes los certificados, tus certificados, algunas habilidades que tienes, y sobre todo, qué es lo que estás buscando. En vez de poner, digamos, 20 o 30 puntos de tecnología, solamente enfocarte en las 3 o las 4, porque se supone que son nuevos. Entonces, si son nuevos, la idea es que solamente indiquen hacia dónde apuntan. Por ejemplo, desarrollo de software, con tal de tecnología, frontend, backend, base de datos, UX, data engineer, seguridad, entre otros roles, machine learning. Entonces, si son nuevos o egresados, digamos, si son egresados o estudiantes, su CV debe tener máximo una hoja. Si son profesionales, evaluar entre hoja y media. Y máximo un CV debería tener, mi CV actualmente tiene 3 páginas. Y ese tipo de CV son las que buscan las empresas grandes, a diferencia de una empresa más local que te pide documentado, ¿no? Y que tu CV puede llegar a 20, 30 páginas. Ahora venimos con unas referencias de LinkedIn, que también es muy importante porque yo lo reviso y porque también en base a eso me revisan los perfiles a mí, o me revisan mi perfil. Aquí es el ejemplo de una compañera argentina, que es Aile. Ella actualmente está trabajando justo en la empresa en la que estoy. ¿Cómo ha empezado su marca personal y cuál es la razón por la que le están llegando más ofertas? Es porque ahora está publicando el contenido que ella conoce. Por ejemplo, en este caso publica sobre qué es hacer un join, por qué es importante hacer un join, un ejemplo, lo publicó a modo de PDF para que lo descargues, y así en este momento que empezó a publicar, no tuviera seguidores, digamos, empieza a generar contenido para que aumente su marca personal, su presencia en línea, y otras personas también se benefician de lo que ella está aprendiendo. Y asimismo, ella va mostrando los avances de lo que estás aprendiendo, que es algo que les invito a hacer. Si están aprendiendo, por ejemplo, a programar para celulares, puede que el curso que estén llevando sea de 3 meses. Entonces, cada semana pueden mostrar un avance en LinkedIn, ¿no? Donde qué es lo que llegaron, para que los demás compañeros también interactúen, comenten y aprendan. Este contenido lo pueden compartir en PDF, como imagen, haciendo encuestas y también como reflexión, ¿no? Cómo es que llegaron a ese punto, qué utilidad le dieron, en qué estado se encuentran. Así que empiecen a compartir contenido. Lo otro es tu perfil, cómo lo empiezas a crear. Esta es una compañera que es peruana, está en Cusco y ahora está llevando un doctorado en la maestría de Sao Paulo. Justo me encontré en Sao Paulo. Ella actualmente tiene como 60.000 seguidores
Y empezó compartiendo de a pocos también, sobre ciencia de datos y aprendiendo sobre datos, sobre Python. Empezó hace poco. Y empezó también a organizar eventos. Y en base a eso le empezaron a invitar eventos para que dé sus comentarios, hacer entrevistas. Actualmente creo que tiene como 60.000 años. Y publica sobre Data Science, justo aprovechando los conocimientos que tiene, que está adquiriendo en la Universidad de Sao Paulo, que es una de las más importantes acá en Latinoamérica. Y a su vez, los invito a revisar su perfil, pero a su vez lo que hace es compartir los proyectos donde participa con otros integrantes. Entonces, cuando ustedes empiecen a crear su perfil, empiecen a ver qué proyectos pueden hacer en conjunto, con 2 compañeros, con 3 compañeros, y en la parte de proyectos van indicando el enlace hacia el proyecto, un video, una página web, la descripción y los integrantes de ese proyecto. De esa manera van creciendo y van interactuando más en el intro. Los invito también a revisar el perfil de ella, que van a encontrar muchos tips y recomendaciones. Acá también es un perfil de otra persona muy referente en Brasil. Actualmente ha sacado un curso de Java, es brasileña, el curso está en portugués. Ella es una ingeniera muy especialista en construir sistemas escalables para bancos y como consultora en Brasil. Así que sus sistemas suelen tener impactos en muchos millones de usuarios en Brasil. Y ella empezó dando entrevistas, dando cursos virtuales. Ahora ya tiene como que una preparación escénica en los cursos que da. Una parte gratuita y otra parte de pago, muy valiosos y muy de nivel intermedio avanzado los temas que brinda, por ejemplo, y que lo pueden tomar a modo de cómo lo aplican a su perfil. El título, hacia dónde estás apuntando, ¿no? Hacia qué es lo que quieres aprender, frontend, backend, mobile, UX, data, inteligencia artificial, qué es lo que están promoviendo, los cursos, los proyectos, qué es lo que están ustedes estudiando, la certificación que han logrado, compartirlo como lo está haciendo ella y así interactuar también con otros creadores de contenido o perfiles de LinkedIn de sus compañeros, de sus profesores y de otros perfiles importantes, como es en el caso de ella, para que vean cómo se va creando y creciendo esta presencia en la red. Todo este conjunto de cosas que puedes seguir comentándolas va a hacer que las empresas lleguen a ustedes en el punto en que ustedes están buscando trabajos, así que te da más chance de conseguir el trabajo que buscas y además te suma puntos. No suele comentarse mucho, pero te suma puntos cuando tienes esta actividad o presencia interactiva en internet, porque es una forma nosotros de evaluar quién es la persona más, digamos, más colaborativa, y esa es la que solemos contratar en nuestras empresas. Es mi ejemplo, mi perfil. Imagínense que con este ejemplo estoy llegando con algunas ofertas que me llegan de forma diaria. Y algo que yo tengo muy claro es, en el momento en el que quiero postular, qué palabras clave ingreso en el título de mi perfil. Después de mi nombre, es muy importante que verifiquen su cuenta, la verifican con el correo universitario o en trabajo. Luego, el rol que están trabajando, el área que les gustaría trabajar, no sé si se llega a visualizar, pero acá dice líder técnico, senior software engineer, el área, en mi caso me interesa mucho lo que es fintech, lo que son pagos, y las tecnologías con las que quieres trabajar. Yo he indicado Golang, Java. Sabemos que hay 10 lenguajes de programación más, pero solamente en mi título lo hago que sea lo más breve posible para que las empresas busquen y me lleguen ofertas especializadas en lo que estoy queriendo lograr. Estas palabras clave son muy importantes y son las que buscamos. Si encontramos un perfil que en esta parte tiene como 10 tecnologías o más, que yo lo he encontrado, vemos o comentamos que a veces es un perfil más indeciso o que todavía no está muy especializado en algo o no tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Por lo tanto, son perfiles que se descartan más fácilmente. Así que les recomendaría mucho revisar esta parte. Y si son estudiantes, no hay problema. Indica la tecnología con la que están trabajando principalmente, pero que sea lo más minimalista posible. También lo que es el acerca de. El acerca de, si bien en la presentación que
quizás no se muestra, pero es qué es lo que estás queriendo hacer o qué es lo que estás queriendo lograr. En mi caso es, utilizo las herramientas de inteligencia artificial para analizar, planificar y ejecutar proyectos. Y acá yo estoy nombrando algunas tecnologías que estoy utilizando, como Cursor, Wizard, Cloud y ChatGPT, Prompting, entre otros. Y además, más información de mí. Esto también es muy importante que todos comuniquen quiénes son ustedes brevemente, hacia dónde quieren ir, qué es lo que buscan, incluso pueden indicar qué tipo de empresas son las que quieren que los contacten. También importa mucho lo que es la parte de actitudes principales. En esta parte, la idea es que comenten cuáles son las tecnologías o, digamos, habilidades que están teniendo, como trabajo en equipo, conocimiento de AWS, conocimiento en redes, y que sean lo más minimalista en estos puntos, sobre todo si son perfiles más iniciantes. Aquí también tengo unos perfiles muy importantes con los que les recomendaría que lo realicen. Con ellos tres también ya he conversado. Uno es de México, de Argentina y de México también. Son perfiles con los que uno puede tener sesiones y también ellos brindan sesiones presenciales y virtuales para mejorar lo que es tu marca personal, la forma de comunicarte, cómo trabajar con el equipo, cómo hablar con tu jefe, cómo pedir ascensos, entre otros temas. Fernando Cortés es alguien que comenta o brinda muchos tips bastante valiosos de cómo comunicarse, cómo expresar. Diego Arias está enfocado más a la marca personal, pero a tecnología. Fernando está más enfocado a las diferentes profesiones, que puede ser psicología, medicina, sistemas, entre otros, pero Diego está más enfocado a sistemas. Y también tenemos, otro perfil que es Lourdes, que es una asesora también, que está enfocado más, pero desde el lado psicológico. Así que uno puede encontrarse en la red perfiles muy especialistas en estos temas, que todos te van sumando puntos a nivel personal, profesional y a tu presencia en LinkedIn. Estos son unos puntos de habilidades blandas que también suele faltarnos cuando somos de tecnología y que son donde más destacan otros perfiles, que son trabajo en equipo, cómo trabajas con más de una persona, y cómo presentan, cómo se dividen las tareas, la comunicación, la resolución de problemas, la autonomía, cómo llevas una tarea y la resuelves, la proactividad, cómo indicas a tu jefe, a tus compañeros para manejar o hacer tal tarea, la empatía, el aprendizaje continuo para seguir aprendiendo a pesar de los cursos o universidad que hayas llevado o maestría, y la gestión del tiempo, que cada vez es más importante porque estas empresas siempre van haciendo cambios constantes, como les decía. Esta es una imagen que compartí en mi red hace varios meses, me parece un par de años, que es muy importante. Si bien hay perfiles muy grandes como los que le he compartido que llegan a tener cientos de seguidores, todo es empezar desde cero, desde los pasos que den en el sitio en el que se encuentren, y sepan o estén buscando a qué norte quieren ir. Y también tienen que darse cuenta que, a pesar de que están en los primeros pasos, tienen la chance de probar más de un área. Quiere decir, en software, backend, frontend, redes, seguridad, y luego ir identificando cuál es el área que más te interesa, cuál quieres trabajar, en qué empresa, qué tipo de rol quieres llegar como jefe, como management, como supervisor o como desarrollador, entre otros. Y también, como decía este mensaje de una asesora también en red, todo experto alguna vez fue principiante. La mayoría de estos perfiles que ya tienen muchos seguidores han construido poco a poco su imagen con eventos presenciales, virtuales, y ahora tienen miles de seguidores. Este es un punto muy importante, que es explicar con dibujos. En la universidad creo que lo podemos poner en práctica, solo que a veces únicamente utilizamos la presentación, la PPT, o lo hacemos con Canva. Pero el explicar en una pizarra, hacer con un gráfico, con plumón, con otro tipo de elemento,
hace que conscientemente lo mismo que explicas lo puedas retener más. Y además te preparas para organizar la forma en cómo lo vas a explicar, digamos, en 3 columnas, con letra más grande, más pequeña, con dibujos, con ejemplos. Eso hace que sea una práctica para ti mismo como jefe, como compañero, y en los procesos de selección es algo que se puede identificar mucho, se puede evaluar y puede ser algo diferencial entre un candidato y otro. Así que si tienen la oportunidad de practicar, empiecen con papel, con pizarra, y eso le va a sumar puntos cuando hagan procesos en empresas más grandes. En la red también lo que pueden hacer, en LinkedIn o en otras redes, es compartir los logros que están teniendo, tanto los logros de la universidad, que terminan un proyecto, de la empresa, y así la gente que no lo conoce, sus seguidores puedan saber qué logros están teniendo, interactuar, preguntarte y bueno, de esta manera hacer crecer tu perfil. Aquí es un caso de un logro por un ascenso. Otro aspecto muy importante en LinkedIn, en la presencia, y algo que suma puntos en cuál es la razón entre un perfil que recibe 60 ofertas por semana y a otro que recibe 2, 3 o máximo 5 por mes, es las recomendaciones. Las recomendaciones es algo que como evaluadores revisamos y que también lo puede hacer tu jefe o tu compañero. Aquí son ejemplos de algunas recomendaciones y sobre todo recomendaciones de perfiles importantes. Por ejemplo, yo trabajé con él, que ahora es un staff en Mercado Libre, digamos, es un rol bastante alto. Tengo una recomendación de Junior, que estuvo en un evento que se hizo también acá en Chiclayo, de Ruby, que está trabajando ahora para Ripley, de Diego, que está trabajando para Rappi, que también es un jefe de RappiPay, y así, digamos, son recomendaciones que tú le puedes pedir a tus jefes o tus compañeros que también tengan buena presencia en línea para que entre ustedes puedan mejorar sus puntos, digamos, cuando hacemos una evaluación de qué candidatos los llamamos para el siguiente proceso. Recuerden que cuando postula gente, postulan muchas personas. En el caso de Google puede postular 1.500 por una vacante. Así que hay que ver la manera de cómo tenemos. En inglés es muy básico, así que les recomendaría capacitarse y mejorarlo. Les dejo acá un enlace de empresas como el Enfoca, y justamente me ofrecieron una oportunidad, pero lo perdí por no hablar en inglés. Tecnologías, acá hay 2 puntos importantes. Por un lado, ver las tecnologías que son más populares o ver las tecnologías más especializadas. Las especializadas pagan más porque hay poca gente y las populares son las más fáciles de conseguir trabajo porque hay más personas buscando a esa gente o a esos perfiles. Acá hay otro ejemplo de repositorio que sirve bastante, subir los proyectos que estás trabajando, tus proyectos, quiénes eres, los áreas de Plaxi y las insignias que están logrando. Esas empresas grandes nos ofrecen el trabajo remoto, pero también evalúan cómo nosotros nos adecuamos con el ambiente, con los accesorios, la postura, la pantalla, el ruido, cómo debemos tener las pausas activas. Y eso no solamente es importante en el trabajo, sino también en el estudio. Y es algo que empresas grandes lo valoran mucho y te capacitan para que sigas manteniéndote con buena salud con este trabajo remoto o híbrido. Aquí vamos a pasar un poco más rápido, que es inteligencia artificial y sus software responsables. Les voy a comentar un par de ellas. Actualmente las empresas grandes sí o sí les piden, las grandes, ya estamos usando inteligencia artificial. Si no conocen alguna de estas herramientas, ya deberían de buscarlas en internet ahora mismo. Cloud, curso, ChatGPT Cloud, Gemini Pro y GitHub Copilot. La más importante de ellas, la que se está utilizando en empresas grandes, es Cursor con Cloud, Cursor con Gemini. Es algo que yo estoy utilizando prácticamente ya todos los días. Te reduce la productividad de lo que antes se podía demorar una semana a 1 hora.
para minimizar archivos, para hacer funcionalidades, entre otros. Y una vez que lo manejes, vas a poder darte cuenta que puedes tener más de un agente. Quiere decir que más de un rol resolviendo un problema. Es prácticamente como un editor de código, solucionarte problemas y pidiéndote confirmación para que trabajes. Este curso, si no lo han utilizado, ya lo deberían de mirar ahora mismo y descargarlo y probarlo. Bueno, uso responsable de la guía, no compartir nuestras credenciales, datos personales, revisar términos y condiciones, ver la diferencia de licencias corporativas y verificarlo como un experto. Y la revisión manual, ¿no? Como siempre nos dice. Bueno, hasta llegamos por la hora. Muchas gracias, te agradezco a este tipo de empresas que apoyó por el espacio. Y la idea es que aprovechen estos minutos que quedan para las preguntas y para el sorteo. No sé si hay Luis,